¿Te imaginas ser tan profundamente amado por Jesús que te conocieran como el discípulo amado? Un joven pescador con un carácter impetuoso que tuvo el privilegio de recostarse sobre el pecho del Salvador durante la última cena. Fue el único apóstol que permaneció al pie de la cruz cuando todos los demás huyeron. El hombre que escribió las palabras más profundas sobre el amor divino y que recibió visiones del fin de los tiempos que todavía hoy nos conmueven. Esta es la extraordinaria historia de Juan, el hijo del trueno, quien se convirtió en el apóstol del amor. Una narrativa que te revelará cómo el poder de Cristo puede transformar incluso el corazón más fogoso. Acompáñame en este viaje, porque su vida podría cambiar la tuya para siempre. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones bíblicas. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias. El sol de Galilea apenas despuntaba sobre las colinas que abrazaban el mar de Genesaret. Era el inicio de otro día de trabajo para el joven Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, junto a su hermano mayor Santiago. Sus manos, curtidas por años de faena con redes y barcas, se movían con destreza, mientras sus ojos, del color del mar que también conocía, escudriñaban el horizonte. El viento salado acariciaba su rostro juvenil, quizás no más de 20 años, enmarcado por una barba incipiente. Pero en su mirada había algo diferente, una inquietud espiritual, una búsqueda que trascendía las aguas del lago. Juan nació en Betsaida, un pueblo pesquero a orillas del mar de Galilea, en el seno de una familia relativamente acomodada. Su padre, Zebedeo, poseía varias barcas y contaba con jornaleros, lo que indicaba una posición económica estable. Su madre, Salomé, una mujer devota, inculcó en sus hijos el amor por las Escrituras y la esperanza mesiánica. No es casualidad que Salomé, movida por una fe profunda, siguiera a Jesús y estuviera entre las mujeres que permanecieron al pie de la cruz. Aquella mañana, Juan y Santiago no podían imaginar que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. A pesar de su juventud, Juan ya mostraba los rasgos que lo definirían, una naturaleza apasionada y emotiva que le valdría, junto a su hermano, el sobrenombre de Boanerges o hijos del trueno, Marcos 3:17. Pero también una capacidad única para el amor profundo y la contemplación. La noticia de un predicador, Juan el Bautista, anunciando la inminente llegada del Mesías, había llegado a Galilea. Algunos, incluidos Juan y Andrés, hermano de Simón Pedro, dejaron sus redes para escuchar al profeta del desierto. Juan, con su Jesús caminando junto al mar, llamando a los discípulos, fue siguiendo al Bautista que Juan tuvo su primer encuentro con Jesús de Nazaret. Este momento crucial quedó plasmado con sencillez en su propio Evangelio, Juan 1:35-39, aunque por humildad nunca se nombró directamente. Al ver a Jesús pasar, Juan el Bautista exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Aquellas palabras resonaron en el alma de Juan. Sin dudarlo, junto con Andrés, siguió a Jesús. «¿Qué buscáis?», les preguntó Jesús. «Rabí, ¿dónde moras?», respondieron ellos. «Venid y ved». Fue la invitación de Jesús, una invitación que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Juan recordaría cada detalle, incluso décadas después, escribiendo en su Evangelio que eran como la hora décima. Juan 1:39, aproximadamente las 4 de la tarde, Jesús llamando a Pedro, Santiago y Juan en la barca. Después de aquel encuentro, Juan regresó temporalmente a su trabajo, pero su mente y su corazón ya no estaban en las redes. La semilla había sido plantada. Poco tiempo después, Jesús pasó por la orilla del mar y vio a Juan y Santiago trabajando con su padre.
les dirigió una llamada directa. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. La respuesta de Juan y Santiago fue inmediata. Dejaron la barca y siguieron a Jesús. Mateo 4:22. El joven pescador no podía imaginar el papel crucial que desempeñaría. No sabía que sería conocido como el discípulo amado, uno de los tres más íntimos de Jesús, que se reclinaría sobre su pecho en la última cena. No sabía que permanecería fiel al pie de la cruz cuando casi todos habían huido, que correría al sepulcro en la mañana de la resurrección, que escribiría uno de los evangelios más profundos y místicos, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis, ni que pastorearía la iglesia en Asia Menor y, según la tradición, sería el único de los apóstoles en morir de muerte natural. Los primeros días siguiendo a Jesús fueron una experiencia transformadora. Caminar por los caminos de Galilea, escuchar sus enseñanzas, presenciar sus milagros, observar cómo trataba a todos, fue como despertar a una nueva dimensión. Juan, con su naturaleza sensible, absorbía cada palabra y gesto de Jesús como una esponja. Pronto quedó claro que Juan, junto con Pedro y Santiago, formaba parte del círculo más íntimo de los discípulos. Fueron ellos tres a quienes Jesús llevó consigo a momentos cruciales: la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5:37, la transfiguración en el monte, Mateo 17:1, y la agonía en Getsemaní, Mateo 26:37. Esta cercanía especial permitió a Juan ser testigo privilegiado de la humanidad y la divinidad de Jesús, tanto en momentos de gloria como de profundo sufrimiento. La relación entre Jesús y Juan adquirió un carácter único. El joven discípulo, con su capacidad para el amor y la lealtad, estableció un vínculo que lo llevaría a ser conocido como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 13:23. Este título, que Juan utilizaría para referirse a sí mismo en su evangelio, no implicaba un favoritismo exclusivo, sino que reflejaba la profunda conciencia que Juan tenía del amor de Cristo hacia él, una conciencia que definió su identidad y su misión. Sin embargo, el camino de Juan no fue una línea recta de perfección. Los evangelios nos muestran también sus debilidades. Aquel carácter fogoso que le valió el apodo de Hijo del Trueno, Marcos 3:17, se manifestó cuando quiso hacer descender fuego del cielo sobre un pueblo samaritano que había rechazado a Jesús, Lucas 9:54, o cuando, junto a su hermano, pidió a su madre que intercediera para ocupar los lugares de honor en el reino, a la derecha y a la izquierda de Jesús, Mateo 20:20-28. En cada uno de estos episodios, Jesús corrigió amorosamente a Juan, moldeando su carácter y enseñándole que el camino del discipulado era el del servicio, no el del poder. El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro siervo. Mateo 20:27, les enseñó Jesús. Estas lecciones calaron profundamente, transformando gradualmente su corazón fogoso en un corazón que aprendió a amar como Jesús amaba. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, también crecía la oposición. Juan fue testigo de los debates, cada vez más tensos. Vio cómo las multitudes seguían a Jesús por sus milagros, pero también cómo muchos lo abandonaban cuando sus enseñanzas se volvieron más exigentes. A pesar de no comprender plenamente todo lo que Jesús enseñaba, algo en su interior le decía que había encontrado el tesoro que su alma anhelaba. Juan 6:68. La intimidad entre Jesús y Juan alcanzó quizás su expresión más conmovedora en la última cena. Jesús anunció que uno le traicionaría. Pedro hizo una señal a Juan, quien estaba reclinado junto a Jesús, Juan 13:23, para que preguntara de quién hablaba. Juan le preguntó en voz baja: «Señor, ¿quién es?». Juan 13:25.
Este momento de intimidad, con Juan recostado sobre el pecho de Jesús, se convertiría en una imagen poderosa de su cercanía. Tras la cena, Juan acompañó a Jesús y a los otros discípulos al huerto de Getsemaní. Allí, Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan para orar. Les pidió que velaran con él en su hora de angustia, confiándoles: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Mateo 26:38. Sin embargo, el cansancio venció a los tres, quienes se quedaron dormidos. Cuando la turba llegó para arrestar a Jesús, guiada por Judas, Juan, como los demás, experimentó miedo y confusión. A pesar de que Pedro intentó una resistencia desesperada, Jesús dejó claro que ese no era el camino. Todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Sin embargo, Juan superó su miedo inicial y, según su propio relato, Juan 18:15-16, siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote. Allí fue testigo del juicio religioso, pero el momento que distinguiría a Juan de los demás apóstoles fue su fidelidad al pie de la cruz. Mientras los otros discípulos se habían dispersado por miedo, Juan permaneció allí. Juan 19:26. Junto a María, la madre de Jesús, y otras mujeres, fue testigo de las horas de agonía del crucificado. Desde la cruz, Jesús, preocupado por quienes dejaba atrás, vio a su madre y junto a ella a Juan. Les dijo: «Mujer, he ahí tu hijo». Y a Juan: «He ahí tu madre». Juan 19:26-27. Desde aquella hora, Juan tomó a María en su casa. Este momento reveló la profundidad del amor de Juan por Jesús. Mientras otros huyeron por miedo, él permaneció fiel. Su amor fue más fuerte que su temor, una lección que nunca olvidaría y que más tarde plasmaría en sus escritos: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». 1 Juan 4:18. La desesperanza debió apoderarse de Juan tras la crucifixión. El sábado transcurrió en un silencio cargado de dolor y confusión. Pero el domingo por la mañana todo cambió. María Magdalena corrió a avisar a Pedro y Juan que el cuerpo de Jesús no estaba. Ambos discípulos corrieron al sepulcro. Juan, más joven y rápido, llegó primero. Cuando Pedro entró, Juan le siguió. Vio los lienzos puestos allí y el sudario doblado en un lugar aparte. Juan 20:5-7. Y entonces, en ese momento solemne, Juan vio y creyó. Juan 20:8. Esta fe incipiente se confirmaría esa misma tarde, cuando Jesús resucitado se apareció a los discípulos. Juan estuvo allí. Vio las marcas de los clavos y la herida de la lanza en su costado. Experimentó el asombro, la alegría y la paz que Jesús les dio. Juan 20:19-23. La certeza de la resurrección fue el fundamento de toda la predicación apostólica. Para Juan, la resurrección no era solo un hecho histórico, sino una realidad que transformaba toda su comprensión de quién era Jesús. Los años siguientes verían a Juan convertirse en una columna de la iglesia primitiva en Jerusalén, junto a Pedro y Santiago, el hermano del Señor, Gálatas 2:9. Juan participó en el crucial concilio de Jerusalén, donde se determinó que los gentiles convertidos no necesitaban circuncidarse. Hechos 15. A medida que la persecución contra los cristianos crecía, y después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de Cristo, Juan, según la tradición, se trasladó a Éfeso, en Asia Menor. Allí se convirtió en el líder espiritual de las iglesias de la región, pastoreando y enseñando. Fue probablemente durante este periodo en Éfeso cuando Juan escribió su evangelio, diferente a los sinópticos en estilo y enfoque. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas narran principalmente los hechos y dichos de Jesús, Juan se centra más en el significado teológico de la persona y obra de Jesús. Su evangelio comienza con el sublime prólogo que identifica a Jesús como el Verbo, Logos, eterno, que estaba con Dios y era Dios,
y que se hizo carne para habitar entre nosotros. Juan 1:14. También durante este tiempo escribiría sus 3 epístolas, 1, 2, 3 Juan, dirigidas a combatir herejías emergentes y a enfatizar que Dios es luz y amor. Primera Juan 1, 5, 4, 8. Su insistencia en que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera Juan 4, 8. Refleja la profunda impresión que el amor de Jesús había dejado en él. La tradición cuenta que durante el reinado del emperador Domiciano, 81-96 d.C., Juan fue perseguido y exiliado a la isla de Patmos. Fue allí, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 1:9, donde recibió la extraordinaria revelación apocalíptica que constituye el último libro del Nuevo Testamento. El Apocalipsis, lleno de visiones y símbolos, transmite un mensaje de esperanza a los cristianos perseguidos. A pesar de las tribulaciones, Cristo es el Señor de la historia y triunfará definitivamente. Según las tradiciones más antiguas, después del exilio, Juan pudo regresar a Éfeso, donde continuó su ministerio hasta su muerte, alrededor del año 100 d.C. Sería así el único de los apóstoles que no murió mártir, aunque sufrió persecución y exilio por su fe. Los relatos tradicionales sobre sus últimos años lo muestran como un anciano venerado que repetía constantemente: «Hijitos, amaos unos a otros». Y cuando le preguntaban por qué siempre decía lo mismo, respondía: «Porque es el mandamiento del Señor, y si se cumple, es suficiente». Ver nota en Jerónimo, comentario a Gálatas. Estas historias, aunque no bíblicas, concuerdan perfectamente con el carácter de Juan, un hombre en quien el amor apasionado se había transformado en un amor profundo y constante, un amor que había llegado a identificar como la esencia misma de Dios y del discipulado cristiano. La vida de Juan nos ofrece un estudio fascinante de transformación espiritual. Comenzó como un joven impetuoso, ambicioso de poder, dispuesto a hacer descender fuego del cielo. Lucas 9:54. Terminó como el apóstol del amor, enseñando que Dios es amor. Primera Juan 4:8. Y que quien no ama no conoce a Dios. ¿Qué produjo este cambio? La respuesta se encuentra en su propia experiencia del amor de Jesús. Juan se define a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 21:7, no por un sentido de superioridad, sino porque haberse sabido profundamente amado por Jesús transformó su identidad y su comprensión de la vida. Los escritos de Juan revelan una profundidad teológica y espiritual que lo distingue. Su evangelio ha sido llamado el Evangelio espiritual, porque va más allá de la narración de eventos para revelar su significado profundo, invitando al lector a una comprensión más contemplativa de la persona y obra de Jesús. Su énfasis en el amor como esencia de la vida cristiana ha servido de correctivo cuando el cristianismo ha corrido el riesgo de reducirse a meras doctrinas. El que dice que está en la luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas. 1 Juan 2:9. La historia de Juan es un testimonio del poder transformador del encuentro con Cristo. Aquel joven pescador galileo, inexperto, se convirtió en el águila entre los evangelistas, capaz de elevar su mirada hasta las realidades más sublimes. El Hijo del Trueno se transformó en el apóstol del amor. Su vida nos invita a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual. Como Él, todos comenzamos con ideas inmaduras sobre Dios. Como Él, todos necesitamos ser transformados por el encuentro con Cristo. Estamos invitados a reclinarnos sobre el pecho de Jesús, a experimentar su amor personal y transformador, y a convertirnos en canales de ese amor para los demás. Juan nos recuerda que el cristianismo no es primariamente un conjunto de doctrinas, aunque importantes, ni un código moral, aunque la conducta ética sea esencial.
El cristianismo es, en su esencia, una relación de amor con Dios a través de Jesucristo. Una relación que transforma toda nuestra existencia y se manifiesta en amor hacia los demás. El legado de Juan vive en sus escritos, que forman parte del canon del Nuevo Testamento y en la tradición espiritual que inspiró. Su enfoque en el amor divino, en la vida eterna como conocimiento de Dios, en la permanencia en Cristo, en la luz que vence a las tinieblas, sigue nutriendo la fe de incontables creyentes. La historia del apóstol Juan es, en última instancia, una historia de amor. El amor de Dios manifestado en Jesucristo, el amor de Jesús por sus discípulos, el amor de Juan por su maestro que lo mantuvo fiel hasta el final, el amor entre los creyentes que, según Juan, es la marca distintiva de los verdaderos discípulos. Juan nos invita a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan 20:31. A creer no solo con la mente, sino con el corazón, con entrega personal. Creer, amar, permanecer. Este es el camino que Juan nos muestra, el camino que él mismo recorrió desde las orillas del mar de Galilea hasta las visiones celestiales de la Nueva Jerusalén. Que el ejemplo de Juan, pescador transformado en apóstol del amor, nos inspire a seguir a Jesús con la misma fidelidad y pasión. Que sus escritos, llenos de luz y verdad, continúen iluminando nuestro camino y que su mensaje sobre el amor de Dios siga transformando corazones y vidas. Amados amigos, que habéis seguido esta narrativa hasta el final, os animo a continuar profundizando en la vida y las enseñanzas del apóstol Juan. Sus escritos son un tesoro inagotable de sabiduría espiritual. Os invito a suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho, para no perderos los próximos vídeos sobre otros personajes bíblicos cuyas vidas tienen mucho que enseñarnos. Compartid este contenido con aquellos que puedan beneficiarse de conocer mejor la historia del discípulo amado y su mensaje de amor. Recordad siempre las palabras que Juan no se cansaba de repetir. Hijitos, amaos unos a otros. En un mundo marcado por divisiones, no hay testimonio más poderoso que el de cristianos que se aman con el amor que viene de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.